La verdad, bueno, yo vengo de una familia italiana, numerosa, somos 6 hermanos, mamá y papá. Desde muy chiquita, bueno, católicos, íbamos a misa y nos inculcaron la idea de que en realidad nosotros éramos unos afortunados y que había mucha gente que estaba mal, y siempre tuvimos una vocación de ayuda, una vocación social. De hecho, yo tocaba guitarra y me encantaba hacer obras de teatro, así que tocaba guitarra en los barrios más humildes, en San Fernando, y por supuesto tocaba en la iglesia, iba a los asilos de ancianos, también iba a los lugares donde habían chicos adoptados, íbamos con mi hermano, que en su momento decía que iba a ser seminarista, nunca lo fue, se casó, vive en Córdoba, es ingeniero agrónomo. Pero siempre tuve esa vocación de servicio y siempre cuento que mamá y papá cuando éramos muchos, cuando llegaba la tarde y veníamos a hacer los deberes, venían los hijos de la señora que nos ayudaba en casa a hacer los deberes con nosotros. Y yo al principio no entendía, y después me di cuenta lo importante para esos chicos venir y poder hacer las cosas juntos. Teníamos unos escritorios grandes, éramos muy lieros, además, éramos muy lieros, pero bueno, y yo después me di cuenta que en realidad tenía eso un sentido, ¿no? Teníamos una banda musical con mis hermanos, siempre nos encantaba animar y estar. Y bueno, yo creo que hubo una gran vocación, pero también eso lo aprendí mucho en mi casa, lo aprendí en mi familia, eso de mirar al otro, de que en realidad nosotros estamos bien y hay mucha gente que necesita ayuda y también nosotros tenemos una responsabilidad. Después mi mamá es profesora de inglés, estudió filosofía y letras también, bueno, hoy está muy viejita, mi papá también, pero los tengo los dos todavía. Y bueno, y creo que eso de alguna manera marcó, tenía como 2 carreras o 2 sombreros. Me gustaba también la política, mi papá me la había inculcado, había sido intendente, y mi familia le gustaba la política, y por otro lado mi mamá, que estaba en lo que es, bueno, ella era docente. Y por otro lado me gustaba mucho el deporte. Cuando era pequeña tuve poliomielitis, así que salí de la poliomielitis con un entrenamiento, empecé con deporte, con mucha gimnasia, después empecé de muy chica a jugar al tenis. Siempre entendí que había que entrenar, que el esfuerzo y la responsabilidad, ¿no? Y que para lograr cosas uno tenía que cumplir y organizarse, y tal vez tenía un programa, yo tenía una rehabilitación, tenía que hacer ejercicios. Después, como deportista, vos sos deportista, también entendía que había que entrenar, que teníamos que trabajar, ¿viste?, músculos, las piernas, teníamos que elongar. Hablamos ya de la importancia de lo que es el post-deporte. Pero sí, básicamente desde muy pequeña nosotros entendimos lo que era el valor de la responsabilidad, del esfuerzo, y también del poder celebrar. Totalmente. Del poder celebrar, disfrutar. Iba a un partido, ganaba un partido de tenis, nunca ganaba un partido de tenis, pero cuando ganaba un partido de tenis estaba feliz de ganar el partido de tenis. Y también cuando iba a un lugar y podía hacer feliz a otras personas, también salía contenta. Yo sentía que había hecho algo bien y que me hacía muy bien al alma. Como nos dijeron, hacer bien hace bien. Bueno, yo hice profesora de inglés de primaria y después trabajé en los distintos niveles. Trabajé en primaria, no en nivel inicial, pero sí trabajé en primaria y secundaria. Pasé por todos los grados y los años. El que más me gustó fue primer grado. Todo el mundo me dice, primer año es complejo, pero sin embargo
vivía con mucha felicidad el hecho de que estos niños pudieran aprender y ver a fin de año todo lo que habían aprendido y que lo que había hecho tenía un sentido. Y la verdad sentía como mucha felicidad, y celebraba con mis compañeras y también celebraba con esas mismas alumnas. De hecho, cuando me casé, estaban re enojados que me iba del colegio, porque decían, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo te vas a ir? Y a mí, yo viví siempre la experiencia de la docencia como algo súper creativo y algo que me llenaba de felicidad. A principios de año decía, bueno, este año me lo voy a tomar con calma, voy a elegir las escuelas, y después a fin de año, cada vez que llegaba Navidad, decía, bueno, el año que viene voy a dejar algo. Y la verdad que siempre me gustó la enseñanza, siempre me gustó y me parecía que era muy linda. Yo estoy hablando de provincia de Buenos Aires, estoy hablando de San Fernando, estoy hablando de todo lo que es zona norte. Yo trabajaba en San Fernando, en San Isidro, también trabajé en Belgrano, el profesorado lo hice en Belgrano. Y después conocí a un entrerriano, me casé y me vine para acá. Bueno, cuando vine a Entre Ríos, me fui al campo, al medio, no era monte, porque es en Sauce, en Galarza, departamento de Gualeguay, pero estaba a 14 kilómetros de la ruta. En ese momento no habían ripios, tampoco había 4x4. Y bueno, ahí tuve que posponer un poco todo lo que era la docencia, porque tuvimos 2 mujeres, así que me dediqué a hacer como, yo siempre digo, las alas de mis hijas, ¿no? Para que ellas puedan volar. Tuve que aprender a manejar en el barro y después llevarlas a la escuela, pero sí participé mucho de la vida escolar. Había en escuelas rurales, la gente que estaba ahí sabía que yo era docente, entonces, por supuesto, acompañaba, daba clases. Los chicos que se llevaban inglés venían y me pedían que los ayudara, y por supuesto. También daba clases en la escuela de manera gratuita. Y seguía mucho la educación de mis hijas. No podía comprometerme porque yo vivía en zona rural, o sea que tenía que estar con ellas. Pero siempre me interesó, siempre me encantó. De hecho, daba clases de inglés en la escuela Ad Honorem. También tocaba la guitarra. Me parecía que ya en ese entonces creía que había un gran desafío en la escuela. Te estoy hablando hace 28 años. Y empecé a ver de qué manera podía hacer algo sin abandonar la educación de mis hijas y acompañarlas a mis hijas. Entonces empecé y dije, voy a hacer un taller cuentacuentos. Entonces llamé a una amiga en Buenos Aires y le pedí que me consiguiera libros de cuentos, y enseguida me juntó más de 1000 libros de cuentos que me los mandaron, que los pidió en el colegio. La Biblioteca Popular de Galarza me prestó un aula, un salón. Nosotros pusimos bibliotecas, mesitas, sillitas, música, y durante varios años, te diría, hasta que dejé Galarza, hicimos un taller cuentacuentos todos los sábados. Y venían todos los chicos, podían tener contacto con los libros, poníamos música infantil, leíamos el cuento, hablábamos sobre el cuento, podían pintar, tocar los libros, verlos, y después rifábamos un cuento. La verdad que fue una experiencia divina. Y eso lo repetí después cuando me mudé a otro campo, más al norte, ya en Crucecitas Octava. En Maciá, y volví a hacer lo mismo en un barrio que se llama San Roque, en una casa de Caritas. Así que bueno. Bueno, siempre estuve muy cerca de la escuela rural, porque viviendo en el campo, en zona rural, veía cómo los hijos de los empleados iban a la escuela rural. A veces hacían una legua
para llegar 5 kilómetros, por ahí iban a caballo, por ahí iban en bici, por ahí lo llevaban en moto. Y estaba como muy cerca de la realidad y acompañando a todos estos estudiantes, ¿no? Ni que hablar, llevar a los docentes que hacían dedo, Sí, totalmente. Eso también. Y me acuerdo cuando Alfredo De Angeli va a ser candidato a gobernador, nosotros estábamos, bueno, yo volví a ingresar en la política en el 2008 con el conflicto del campo, y yo siempre trabajé desde la sociedad civil o en fundaciones y me decían, no, está bien lo de la fundación de la sociedad civil, pero los cambios los haces si vos te metes en política y si vos te involucras. Entonces ahí empecé a participar en el PRO, y para la campaña de Alfredo De Angeli como gobernador nosotros integramos lo que fue Fundación Pensar, que es como el think tank del PRO, donde nosotros elaboramos todos los proyectos, las propuestas para cada área. Y por supuesto yo trabajé en educación, en toda la área de educación, por mi carrera, por mi vida, por todo, por la formación. Y después de eso, cuando gana Mauricio Macri, me llaman desde Nación para que vaya al Ministerio de Educación de la Nación como coordinadora de educación rural. Y la verdad que fue un desafío gigantesco, porque ahí estamos hablando de todas las escuelas rurales, que es más o menos del país, que más o menos significa el 10% de la matrícula. Tengo un grupo de amigos y colegas con quienes trabajo todo el tiempo. Algunos son referentes nacionales, otros referentes en la provincia. Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto 2 años antes de llegar a gobierno. No es algo que fuimos construyendo de un día para el otro. A mí me parece que a la hora de tomar decisiones uno tiene que realmente estudiar, tener mucha información y consultar y entender qué pasa en el territorio para tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces me parece que uno tiene que abrirse, dialogar y escuchar, porque lo que pasa acá no pasa en Islas, ni pasa en Feliciano. Las realidades en cada ciudad, cada departamento, cada localidad son distintas. ¿Y el rol de la familia en este recorrido? ¿De mi familia o de la familia en general? Bueno, yo no podría hacer nada, siempre lo hablo con mi marido y con mis hijas, que me reclaman mucho porque soy abuela, tengo 3 nietos. Mi marido me acompaña mucho, no podría hacer esto si no tuviese el acompañamiento de mi marido, porque la función pública es muy solitaria, es un lugar muy solitario, además donde hay mucha exposición, y además justamente el sistema educativo necesita de muchos años para poder mostrar un cambio, una mejora, consolidar una política. Y bueno, y venimos después de muchos años de gestiones diferentes, donde encontramos enorme cantidad de dificultades que estamos tratando de a poquito, una por una, solucionarlas, ¿no? Yo creo que nosotros hoy estamos embarcados por empezar, algo que es fundamental a la hora de mejorar la educación, es tener el apoyo del gobernador.
No lo digo porque hoy me toque estar acá, pero lo digo porque en realidad la política educativa necesita de una planificación robusta, necesita de muchos fondos y además de una decisión y de un apoyo que viene de arriba. Hoy la educación y todo lo que es el mundo contemporáneo es muy complejo, está atravesado por millones de problemas, desde lo que es la vulnerabilidad, de lo que es los problemas económicos, socioeconómicos, lo que es el hacinamiento. Entonces, y además está impactado y atravesado por toda la tecnología, ¿sí? Y por otro lado, también está impactado por lo que es el nivel socioeducativo de la familia. Entonces, hoy la escuela sola no puede. Y para que la política educativa, una política pública educativa se lleve adelante, necesita sí o sí tener el apoyo político. Entendiendo que además todo lo que es el sistema educativo o la política educativa, el impacto de la política educativa es de largo plazo. Porque nosotros, si hay algo que definimos de entrada y que también son decisiones que hay que tomar, es que, y gracias a Dios, cuando vos me preguntaste, vos consultás, tenemos muchos pedagogos y referentes en educación con los cuales nos juntamos y consideramos lo mismo. En realidad las políticas tienen que ser de largo plazo y vos podés ir modificando y podés ir midiendo, y ahí necesitas tener mucha información y datos para poder entender si la política está en el rumbo correcto o si tenés que modificar. Pero la política educativa es de largo plazo. Entonces, que un gobernador apueste a una política en donde los resultados son de largo plazo y necesitan de largo plazo, es re importante. Es re importante porque esto no es inmediato. Así que entendemos que la comunidad educativa a nivel nacional, cuando lo conoce al gobernador, se maravilla de escuchar a alguien que no solamente apueste por la educación, sino que además sepa. Y eso, la verdad que para mí es maravilloso. Cuando yo estoy en una reunión de seguimiento, en cualquier reunión que estoy con él o en un mensaje, siempre el gobernador está diciéndome algo sobre educación, me está haciendo una pregunta que además es pertinente porque le preocupa y se ocupa. Bueno, primero a mi familia, que sé que me reclama un montón, pero si no estuviese detrás sería imposible hacerlo. Después, al gobernador por el apoyo, porque esto es un desafío enorme y él está acompañando y él está a la cabeza de este gran desafío. Sería muy difícil hacerlo sin su convencimiento y seguridad en cuanto que esto es tal vez lo más importante para la provincia, porque la educación es la puerta para el desarrollo y para el crecimiento y el desarrollo personal, ¿no? Y después a toda la comunidad, a todo mi equipo, a todas las personas que desde el principio vienen trabajando y apoyando esto, que es una gesta. Es una gesta que estamos haciendo todos comprometidos por la educación. A los docentes, que sabemos que no es fácil la situación, porque hay millones de problemas desde que llegamos, liquidaciones, infraestructura, materiales, accesibilidad, transporte. Pero bueno, es lo que heredamos y es lo que estamos trabajando para mejorar. Sí, es importantísimo agradecer a la comunidad y por supuesto a todo el equipo que nos apoya y a toda la gente de afuera que hace mucha fuerza para que esto funcione y que haya un cambio.